La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el controvertido impuesto al patrimonio y despachó la reforma tributaria del gobierno a la sala de la corporación. El Ejecutivo espera aprobar la iniciativa y enviarla al Senado a más tardar durante los primeros días de marzo. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, casi 7 meses pasaron desde que el mes de julio del año pasado el gobierno presentó por primera vez los detalles de su reforma tributaria, con el cual inicialmente se pretendía recaudar 4,1 puntos porcentuales del PIB. Eso finalmente, después de varias indicaciones, se modificó, se rebajó esa meta que de hecho entonces se consideraba como bastante ambiciosa, hasta solamente 3,6% del Producto Interno Bruto Nacional. Una reforma que se centra en mejorar el combate a la evasión y elusión tributaria, además de recaudar más, sobre todo en impuestos personales, una brecha importante que se consignó como uno de los temas más relevantes, además en un informe que también elaboró la OCDE respecto a nuestro país. Ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados destinó más de 6 horas de discusión a terminar con lo que fue la primera etapa de este debate y despachó finalmente el proyecto a la sala de la corporación, que ahora va a tener que definir el futuro de la iniciativa. Si bien una mayoría oficialista aprobó todos los artículos que quedaban pendientes, finalmente no se lograron grandes acuerdos y de hecho no hubo ninguna votación unánime que contara también con la aprobación de los parlamentarios de oposición. Eso quedó en evidencia, por ejemplo, respecto a uno de los puntos más controvertidos de esta reforma, el denominado impuesto a los altos patrimonios, una medida que, según las críticas que se dieron en este debate, desincentiva el ahorro y la inversión. Esa dura crítica la hizo el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien incluso acusó particularmente al Partido Comunista de populismo y además de solamente saber cómo empobrecer a la población. Las personas que tienen patrimonio son personas que pueden agarrar ese patrimonio y llevárselo a otro lugar. Y el problema, presidente, es que esa plata no está debajo del colchón. Es plata que cuando está en un banco chileno, por ejemplo, ese banco le presta esa plata a las pymes, ese banco presta esa plata a proyectos, generan desarrollo, generan pega, progreso económico. Los países de la OECD han ido en retirada respecto a este impuesto. En ninguna parte ha sido exitoso. Ahora, la reforma en su conjunto recauda 3,6 puntos del PIB y particularmente este impuesto a los altos patrimonios, que viene siendo la evolución del denominado impuesto a los súper ricos, es solamente medio punto, es decir, no es la parte más fundamental de este proyecto, pero también demuestra quizás la distancia política que hay todavía en este debate y respecto a cómo se percibe la discusión de los impuestos en Chile. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, justificó esta idea, dijo en un contexto donde la recaudación sobre patrimonio, por ejemplo, en los países de la OCDE es 4 veces superior, más allá de que esto se aplique con fórmulas o herramientas distintas a la que está planteando esta reforma. De hecho, el ministro utilizó una metáfora para poder definir la justicia distributiva que arrastra este impuesto. Se plantea esta dicotomía entre hacer crecer la torta o distribuirla. Pero creo que el punto cuando se habla de hacer crecer la torta es si acaso estamos todos invitados al cumpleaños o no. Porque si hay una parte importante de cierto de la población o de las instituciones, en este caso del Estado, que no participa en ese proceso, entonces el crecimiento de la torta es algo que le ocurre a otros. Ahora, pese a esa controversia, el impuesto a los altos patrimonios finalmente se aprobó, al igual que todos los artículos de este proyecto, pese a no contar con los votos de la oposición. En general, por eso los diputados de Chile Vamos fueron bastante críticos respecto de la forma en que el Ejecutivo abordó este debate desde un comienzo. Dicen que básicamente la Comisión de Hacienda fue solamente un buzón donde la mayoría parlamentaria siempre se impuso y no se lograron grandes acuerdos. El gobierno dice que ha sido flexible, que se dieron más de 40 indicaciones, por ejemplo, con aspectos clave como eliminar lo que fue también una norma controvertida como el impuesto de salida de aquellos que retiren capitales del país, o también, por ejemplo, las modificaciones que hicieron a la exención tributaria de viviendas de FL2, favoreciendo que esta franquicia siga vigente por lo menos para personas mayores de 65 años. Sin embargo, la crítica es que acá se hizo mayoritariamente uso de la mayoría que tiene el oficialismo dentro de esta comisión. Por eso el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dijo esperar que este proyecto mejore en el Senado y que de hecho todavía no se puede celebrar. Dijo, hay que recordar, por ejemplo, que el gobierno anterior también logró aprobar una reforma de pensiones en la Cámara y hoy día no llegó a ninguna parte.
Yo espero que la reforma tributaria mejore en el tratamiento del Senado, le quiten algunas cosas que llevaba antiinversión, si es que vuelve, y que efectivamente esto sirva también de lección al gobierno, que pasar la máquina, cierto, no es lo que corresponde. Las negociaciones fueron solamente por el borde, pero el centro no se tocó. Lo cierto es que claramente hay una distancia política entre ambos bloques, se manifestó claramente en esta discusión y por eso el diputado socialista Jaime Naranjo, que además preside esta comisión, dijo que incluso no espera mayor colaboración por parte de la oposición ni en la sala de la Cámara ni en el debate futuro. La derecha y la extrema derecha en la comisión ha tenido una posición uniforme, salvo raras excepciones, y probablemente en la sala vamos a vivir el mismo escenario. Lo que ocurre es que la derecha no entiende que hay que construir las sociedades en base a la solidaridad, y eso, mientras no lo entiendan, su conducta va a ser siempre de rechazar cualquier reforma tributaria. La gran duda hoy día son los plazos que va a tener que enfrentar esta reforma tributaria, considerando que queda solamente algunos días para que el Congreso comience con un receso legislativo. La aspiración que tiene el oficialismo y la presión que va a ejercer va a ser decir que este proyecto cuenta con discusión inmediata y por ende tiene que ahora la sala de la Cámara dejarlo despachado antes del mes de marzo, pero tomando en cuenta que hay muchos proyectos en la tabla, probablemente también no está descartado que esto se vea ya los primeros días después del receso legislativo. No está garantizado que se despache esta semana. No, para nada. Dicen en todo caso que sería una mala señal que teniendo discusión inmediata y estando aprobado en la Comisión de Hacienda, básicamente el Congreso privilegie el receso antes de despachar un proyecto importante como este, pero hay muchas cosas que discutir todavía en la Cámara de Diputados, así que probablemente está bien estrecho hoy el calendario. Ahora, así como el ministro Marcel destaca la flexibilidad del Ejecutivo en la presentación de la reforma, también destaca que no se modifica el corazón y va pasando más o menos igual como se presentó desde un primer momento, por lo menos en esta instancia. Hay un reconocimiento de que, es muy positivo el ministro, ¿no? El ministro de Hacienda, en relación a que se ha podido recibir la contribución de los parlamentarios involucrados en la discusión, que el proyecto es mejor que el presentado, pero el corazón es el mismo, y eso es lo que él defiende, ¿no? Exactamente, dice que eso probablemente no se va a cambiar y ahí está la gran crítica que hay en la oposición, por ejemplo, respecto al corazón de este proyecto que tiene que ver con modificar los impuestos a la renta y sobre todo las tasas que se cobran a las rentas del capital. Ahí hay dos discusiones, una que dicen, y es algo que se repite casi siempre en la discusión de impuestos, que no es el momento en el contexto económico para aplicar esta discusión de impuestos y que justamente también es algo que desincentiva el ahorro y la inversión. Ahora, hay que decir también que en esta comisión en particular el ánimo no ha sido de los mejores. De hecho, desde la votación en general, la oposición votó negativamente la idea de legislar. Ayer también votaron negativamente todos los artículos que estuvieron presentes, se aprobaron igual, pero nunca dieron un voto favorable, excepto algunos contados artículos, y por eso se ve mucha crítica. O, por ejemplo, un diputado republicano que también criticó probablemente todos los artículos y por eso no había gran ánimo de acuerdos. Dicen que en el Senado probablemente se va a jugar una negociación un poco más amplia y es lo que esperan también, por supuesto, en Chile Vamos. Que en el Senado se incorpora alguna de sus alguna negociación un poco, exactamente. Pero claro, en la profundidad por lo menos del corazón de este proyecto no se ve que hoy día haya gran disposición, pese a que sí se han hecho cambios importantes, por ejemplo el tema de la salida de capitales y otras tasas que han sido bien criticadas desde un comienzo. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín.